Aplicaciones del cálculo diferencial en campos escalares, segunda parte. En esta segunda parte nos dedicaremos exclusivamente a extremos condicionados, multiplicadores de Lagrange. Se sobreentiende que quien está leyendo, mejor dicho, escuchando este video y ha leído o va a leer el material luego de esto o antes de esto, del video me refiero, ha visto el apéndice o ha estudiado previamente, ha analizado, ha razonado los denominados problemas de extremos condicionados en una variable fundamental. Es más, en el apéndice la cuestión se trata también con videos hechos por mí y por otros colegas, muy interesantes por cierto. Ahora veremos los multiplicadores de Lagrange. Solamente estudiaremos el caso de una ligadura. Cuando hablamos de ligadura, hablamos de ligadura o condición exactamente que los problemas de extremos condicionados en una variable. Por eso es un requisito indispensable haber visto el apéndice. Vamos a plantear la cuestión con un problema disparador. Supongamos que queremos hallar el rectángulo de área máxima que se puede inscribir en la elipse de ecuación x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16. Consideremos xy, el vértice del rectángulo situado en el primer cuadrante, como se muestra en la figura. Ese rectángulo tiene longitudes. Ese rectángulo, decíamos, tiene longitudes 2x y 2y, respectivamente, y su área, que va a ser la función objetivo, la función en este caso a maximizar, habíamos dicho. Porque la idea era, queríamos hallar el rectángulo de área máxima, sujeto, o sea, que se puede inscribir en esta elipse de ecuación. Estos puntos son los que encuadran a esos puntos del plano buscado. Es decir, esa es la condición o ligadura. Entonces, ese rectángulo tiene longitudes respectivamente 2x y 2y. El área va a ser 4xy. Esa es nuestra función objetivo. La función, en este caso, bueno, en general a optimizar, o a ser máxima o a ser mínima. En este caso, a ser máxima, porque queremos inscribir el rectángulo de área máxima dentro de esta elipse, que es la elipse fija de ecuación. Hay una ecuación fija y un campo escalar variable sujeto a la condición. Bueno, ya dijimos que la elección x y y se restringe a puntos que pertenecen a la elipse, que es la ligadura o condición, como le decíamos en los problemas de extremos condicionados. Y este problema se puede resolver mediante los denominados multiplicadores de Lagrange. Consideremos la ecuación de la ligadura como una curva de nivel fija. O sea, g de xy igual a x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Esta es una curva de nivel fijo. Las curvas de nivel de la función objetivo representan una familia de hipérbolas. ¿Por qué? La igualamos acá, porque tenemos que f de xy es igual a 4x. 4x igual a k representa para k distinto de 0 una familia de hipérbolas que cortan a la elipse. Para maximizar la función objetivo, es decir, esa familia de curvas de nivel, ¿sí?, que es la familia de hipérbolas, queremos hallar la hipérbola que satisface a la ligadura exactamente, ¿sí? La curva de nivel que hace esto es tangente a la elipse, como se ve en la figura.
¿sí? En la figura pueden verse una familia de hipérbolas equiláteras para diferentes valores de K. Ahí están marcados 24, 40, 56, 72. Particularmente yo puse 4 valores, siendo el valor mínimo el que es tangente a la elipse. Para hallar la hipérbola apropiada usamos el hecho de que dos curvas son tangentes en un punto si y solo si sus vectores gradientes, recordemos que los vectores gradientes a esas curvas, en este caso de nivel, son vectores perpendiculares a la curva en un punto, pero para que sean tangentes, esos vectores gradientes deben ser paralelos. ¿Y qué significa que dos vectores son paralelos? Dos vectores son paralelos si uno es combinación lineal del otro o uno es múltiplo del otro. Es decir, gradiente de la función objetivo debe ser un múltiplo escalar, ¿sí? ¿De quién? De la ligadura, del gradiente de la ligadura. Es decir, el gradiente de f de xy debe ser igual a lambda por el gradiente de g de xy. Ese escalar lambda se conoce como multiplicador de Lagrange. Bueno, decíamos que entonces este es un caso particular, o sea, el caso básico de multiplicadores de Lagrange. Puede haber más de una condición que se imponga a la función objetivo. Por cada condición que se imponga va a haber un multiplicador de Lagrange. Lo que pasa es que el problema luego deja de ser un problema de cálculo para ser un problema de álgebra complicado porque se generan sistemas que caen fuera de los cánones habituales de resolución. El problema disparador, ahora lo vamos a resolver. Primero enunciamos el teorema de Lagrange, dice, sean f y g funciones con derivadas parciales primeras continuas, tales que f tiene un extremo en el punto x0 y 0 de la curva de la ligadura g de x igual c. Si el gradiente de g en el punto x0 y 0 es no nulo, entonces va a existir un número real lambda distinto de 0, tal que el gradiente de f en el punto es igual a lambda por el gradiente de g. Esto me está diciendo que los gradientes en el punto son paralelos. Para probarlo vamos a darle una representación paramétrica a la curva suave, dada por g de x igual a c. G de x igual c, recordemos, es la ligadura, a través de la función vectorial r de t igual a x de t por y más y de t por j, tal que la derivada es distinta de 0, por eso es una curva suave. Si definimos a la función h por la composición de esta función vectorial con f, o sea, f en r de t, y f de x0 y 0 es un valor extremo de f, entonces tenemos que h en t0 es f en x de t0 y de t0, que es f en x0 y 0, un valor extremo de h. Si es un valor extremo, significa, estamos en este momento por el t0, por la variable t de la composición, se convirtió en una función de una variable. Significa que si hay un valor extremo, la derivada en el punto es nula. Si la derivada en el punto es nula, la derivada de h, que es una composición por la regla de la cadena, resulta igual a la derivada de f respecto de x en el punto por la derivada de x respecto de t en t0 más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por la derivada de y respecto de t en t0. Pero en definitiva esto, por la regla de la cadena, escrito de manera formal, es el gradiente de f en x0 y 0 escalar r' en t0. Este producto escalar es 0. Y cuando un producto escalar es 0, ¿qué significa? Que ¿cómo son los vectores? El gradiente de f en x0 y 0 es perpendicular a r' en t0.
y este es el vector tangente a la curva. Si el gradiente de f en x0 y 0 es perpendicular a este, en virtud de la interpretación geométrica del gradiente, el gradiente de g también es ortogonal a r' entre 0. Por lo tanto, si son perpendiculares a un tercero, son paralelos entre sí. Y si son paralelos entre sí, va a haber un escalar lambda no nulo, tal que el gradiente de f en el punto es igual a lambda por el gradiente de g en el punto. Nosotros trabajaremos solamente con una ligadura. El teorema está formulado en dos variables, es análogo en tres. Y para detectar si hay un máximo o un mínimo se utiliza el hessiano. Pero a veces ocurren cuestiones, el hessiano según correspondan, de dos o tres variables. Pero a veces ocurre que el hessiano falla, como veremos en algún ejemplo. Y se procede como en los problemas de extremos condicionados en una variable. Vamos a ver el ejemplo de disparador, pero antes de verlo, vamos a ver la cuestión formal de los multiplicadores. La idea es plantear que el gradiente de f, que es la función objetivo, es igual al multiplicador lambda por el gradiente de g, y escribir la familia de la curva de nivel de la ligadura. Esto, si es de tres variables, van a ser superficies. Planteados los gradientes, se traducen en estas ecuaciones de derivadas parciales por igualación de vectores y se combinan con esta que es la ligadura. A partir de acá se resuelve este sistema y se encuentran los puntos. Vamos a ver el ejemplo disparador desarrollado. Habíamos dicho el valor máximo de la función 4xy con x e y mayor que 0, sujeto a esta restricción. Bueno, sabemos que el planteo es que el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g. La derivada parcial de f respecto de x es 4y y es igual a la derivada de g respecto de x por lambda. La derivada de f respecto de y es igual a lambda por la derivada de g respecto de y. Y esta es la ligadura. De la ecuación 1 despejo lambda y la reemplazo en la segunda ecuación, que me queda x cuadrado igual a 9/16 y cuadrado, que la puedo sustituir en la tercera ecuación, generándome dos valores de y. Como planteamos que y es positivo, elijo este, y en base a y también me salen como resultado dos valores de x, que también elijo este por ser x positivo. Este es el valor de la imagen en los dos valores. ¿Pero por qué los elijo? Porque previamente debo analizar que esos valores me establecen que son el máximo con el hessiano. Cuestión que dejo propuesta para el lector o el que está mirando estudiante, o no necesariamente estudiante. Vamos a ver un segundo ejemplo aquí desarrollado. Tengo un campo escalar de tres variables sujeto a esta condición. Esta es la curva de la ligadura, perdón, la superficie de la ligadura, cuidado. Planteo el gradiente de f y el gradiente de g. Planteo la ecuación del multiplicador de Lagrange y la comienzo a desarrollar. Derivada de f respecto de x igual a lambda por la derivada de g respecto de x. Derivada de f respecto de y igual a lambda por la derivada de g
respecto de y. Ecuación 2. Derivada de f respecto de z igual a lambda por la derivada de g respecto de z. Y la ecuación de la ligadura. Bueno, la idea, fíjense, tengo una ecuación acá con 3 incógnitas lineal. Sería combinar, por ejemplo, 1 con 2 y 2 con 3, o 1 con 2 y 1 con 3, para eliminar lambda, y establecer, en base a esto, un sistema de orden 3. Ese sistema de orden 3, que es este, lo demás es álgebra, me lleva a esta solución. Evalúo la función en el punto. Previamente deberé analizar que el hessiano en ese punto me da, ¿qué me pedía? El mínimo. A continuación, yo voy a resolver algunos problemas que están planteados y los vamos a analizar juntos en el editor matemático. Vamos a considerar el campo escalar f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, al cual le vamos a exigir minimizarlo sujeto a la condición o ligadura de que x más y menos 4 es igual a 0. Para ello a esto vamos a llamarlo como veníamos acostumbrando, le podemos cambiar el nombre si queremos, eso no tiene importancia, como podemos también cambiarle el nombre a la ligadura. Si no nos es cómodo trabajar con la letra griega lambda, podemos ponerle A, la que deseemos. Lo que sí tenemos que hacer el planteo, eso es fundamental. ¿Cuál es el planteo de Lagrange? Que el gradiente de f en xy es igual a, vamos a ponerle A, por el gradiente de g en xy. Bueno, el gradiente de f es, primer componente es 2x, segunda componente es 2y, igual a A por 1, 1. Y ahora planteamos el sistema. El sistema va a tener primer componente 2x igual a. Segunda componente 2y igual a. Tercer componente es la ligadura. De estas dos ecuaciones, rápidamente podemos llegar a obtener que dos expresiones iguales a una tercera son iguales entre sí. 2 se simplifica en ambas, por lo tanto x es igual a y. Si sustituimos x igual a y en 2, resulta que 2x no en 2, vamos a ponerle en asterisco.
A esto lo llamamos asterisco para no confundir. ¿Y qué pasa si lo sustituimos? Me queda 2x igual a 4. Equivale a decir que x es igual a 2. Y como x es igual a y, resultan que x e y son iguales a 2. Si nos tomamos el trabajo de generar el hessiano, no vamos a tener ningún inconveniente en ver que el hessiano en xy es igual al determinante siguiente. La derivada segunda de orden 2 es 2, la de orden 2 respecto de, esta es la de respecto de x, esta es la respecto de y, es 2, la mixta 0, 0, el hessiano me da 4, es positivo, y al mismo tiempo la derivada de orden 2, que es esta, lo escribimos formalmente, la derivada segunda de f respecto de x dos veces evaluada en el punto 2,2, que es el punto crítico buscado, porque ese es nuestro punto crítico para el análisis, resulta que es un valor constante, es 2, es positivo. Si el hessiano es positivo, nos da pie a ver si hay máximo o mínimo. Y si la derivada del campo escalar de orden 2 respecto de x es positiva, significa que en el punto 2, 2 existe un mínimo relativo. De hecho, es lo que buscábamos, minimizar. Luego podemos evaluar a la función en el punto 2,2. Recordemos que la función es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, por lo tanto f en 2,2 es igual a 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado igual a 4. Perdón, 4 más 4 es igual a 8. Ese es el valor mínimo de la función en este punto crítico. Bueno, vamos a pasar a otro problema ahora. Ahora planteamos que tenemos un campo escalar, x por y, lo queremos maximizar sujeto a esta ligadura. Entonces planteamos la derivada de f respecto de x es 1. Perdón, la derivada de f respecto de x es y la derivada de f respecto de y es x. A por la derivada de g respecto de x es 1 y g respecto de y es 1. Nos queda y igual a A y x igual a A. Y x más y menos 10 igual 0, el sistemita. De acá me queda que x es igual a y. Lo sustituyo en la ecuación asterisco y me queda que 2x es igual a 10. X es igual a 5, pero resulta que x es igual a y. Por lo tanto, nos dio que x es igual a y y es igual a 5. Generamos el hessiano. La derivada segunda de f respecto de x dos veces es 0. La respecto de y también es 0. Pero las mixtas son respectivamente 1 y 1.
¿Qué pasa acá con el hessiano? Nos dio negativo. Significa que nos está marcando que en ese punto 5, 5 hay un punto de ensilladura. No nos orienta sobre el problema a resolver. Entonces tenemos que convertir al campo escalar en base a la ligadura en una función de una variable y ahí podemos detectar que en efecto hay un máximo. ¿Cómo? Bueno. F de xy, x más y. Y podemos despejar de acá x e y, la que deseemos. Es un clásico, despejar y en función de x. Nos queda 10 menos x. Eso implica que llamemos ahora, vamos a llamarla h, le vamos a dar otro nombre, h de x, nos va a quedar x por, nos va a quedar x por quién, por x por, ¿dónde está la y? 10 menos x. Por lo tanto, nos queda x por 10 menos x al cuadrado. La derivada de h la derivada primera ya es una función de una variable, es 10 menos 2x, la igualamos a 0 y podemos encontrar que este punto es 5, tal como lo habíamos encontrado antes con el proceso de Lagrange. Si x es 5, implica que y es igual ¿a qué? A 10 menos 5, también es 5. Si planteamos la derivada segunda de h, nos da menos 2. Y si evaluamos la derivada segunda de h en el punto 5, como es una constante, es negativa. Significa que en el punto 5, en x igual a 5, ¿qué existe? Un máximo relativo. Ese punto 5 me lleva a y igual 5, que lo habíamos obtenido. O sea que la función en 5, 5 tiene efectivamente un máximo dentro acotadamente con esta ligadura. Pasa que el hessiano lo halla para la función en general. Lo que pasa que nosotros lo que buscamos, esta función x por y, la ubican, es una silla de montar que viene derivada del paraboloide hiperbólico, pero lo que ocurre es que la estamos contextualizando, acotando a esta ligadura. Por eso tenemos que recurrir a este proceso. Si hacemos f en 5, 5, nos encontramos que es igual a 5 por 5, que es 25. Problema resuelto. Cuando nos encontremos con estos inconvenientes, recurrimos a esta cuestión. Finalmente vamos a ver un problema de la geometría analítica que lo podemos resolver por multiplicadores de Lagrange y que lo vemos a continuación. Vamos a
hallar la mínima distancia del origen, lo escribimos así, al 0 con palito, que según en qué dimensión nos movamos, va a representar un par ordenado de ceros o una terna ordenada, en este caso una terna. Vamos a calcular la mínima distancia del origen al plano de ecuación 2x más 3y más z igual 12. Pero por vía del cálculo. Igualmente, el resultado lo vamos a constatar por vía de la geometría analítica. Si esto lo hacemos por vía de la geometría analítica, si ustedes recuerdan, la mínima distancia, en realidad lo podríamos sacar con la fórmula de la distancia al origen o por el término independiente. Si lo hacemos por el término independiente, o sea, la interpretación geométrica de la ecuación general o cartesiana del plano, el valor absoluto del término independiente, en este caso directamente lo escribimos como 12, es directamente proporcional a la mínima distancia que hay del origen al plano. Le vamos a dar al plano un nombre, es un clásico, el plano pi, por el módulo del vector normal. En este caso, la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Si de aquí despejamos la distancia, obtenemos que esto es igual a 12 sobre la raíz de 14. Hay una fórmula que es para calcular la distancia de un punto al plano. Se las dejo para ustedes, no hace falta tanto enciclopedismo, con esto es suficiente. Es directo, es la interpretación geométrica del término independiente de la ecuación general o cartesiana del plano. Eso es por vía de la geometría. Pero nuestro objetivo es obtener ¿qué? Obtenerlo esto a través del cálculo. Para ello, esta es nuestra ligadura. Necesitamos una función a extremar. Cuando nos hablan de distancia, usamos la distancia entre dos puntos, pero usamos la distancia al cuadrado para sacarnos de encima la raíz. Entonces hacemos distancia al cuadrado, en este caso del origen, al plano, a un punto X y Z, vamos a poner el punto, para no escribir tanto, el punto P, y aclaramos que el punto P tiene coordenadas X y Z. Entonces, esto es como está al cuadrado, es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Tal que el punto P es de coordenadas X y Z. Esta es nuestra función objetivo, f de x y z. El gradiente de f en x y z es igual a por el gradiente de la ligadura. A esta ligadura la escribimos como g de x y z igual a 2x más 3y menos z más z menos 12. Acá olvidé que es importante tener presente, yo lo mencioné, por supuesto, esto es el módulo del vector normal al plano.
al plano pi. Y esta es la ligadura. Bueno, planteo las derivadas parciales, 2x, 2y, 2z, a por 2, primer componente, derivada de g respecto de x, 3, derivada de y respecto de g respecto de y 1, derivada de g respecto de z. 2x es igual a 2a, 2y es igual a 3a, y acá nos faltaría una, 2z es igual a el valor a. Si se observa, la última ecuación es la ligadura. 2x más 3y más z menos 12 igual a 0. Esta es una ecuación lineal en tres incógnitas, y si yo combino esta ecuación con esta, y esta con esta, o esta con esta y la primera con la tercera, me va a generar dos ecuaciones más lineales en tres incógnitas, que combinada con la tercera me genera un sistema de orden 3. Ese sistema de orden 3 me va a dar, si lo resuelvo, los valores de x y z buscados, en donde está el mínimo, y voy a poder obtener la distancia. Si yo combino, por ejemplo, la primera con la primera ecuación, me queda x igual a a, con la segunda ecuación y la segunda con la tercera, ejercicio que los invito a hacer, me va a generar este sistema momentáneo de orden 2, que va a ser 3x menos 2y igual a 0 y 2y menos 6z igual a 0, que combinado con esta ecuación me va a llevar a este sistema de orden 3 que me va a permitir obtener como solución x igual a 12 séptimos y igual a 18 séptimos y z igual a 6 séptimos, que reemplazado en la distancia al cuadrado o sea, la función original, x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado nos permite concluir que la distancia es igual a raíz cuadrada de 504 séptimos. Aparentemente
un número diferente a este, pero si nos tomamos el trabajo de hallar las aproximaciones decimales, son coincidentes. O sea que hemos obtenido el mismo resultado por vía del cálculo y de la geometría. Espero que haya quedado claro. Ahora queda tarea para ustedes reflexionar y hacer el resto de los problemas. Gracias por su atención. Hasta el próximo video.